Eh, para mí es un honor y una alegría presentar a la doctora Senia Laosa de la Universidad de Oxford. Ella es una investigadora muy reconocida en el área de la física y de la matemática, ligando las dos cosas. Y pues ella pues ostenta demasiados reconocimientos como para nombrarlos. Y entonces realmente es un honor para nosotros tenerla abriendo este semestre de seminarios. Entonces, doña Senia, muchas gracias por venir y le doy la palabra para que inicie. Bueno, primero que todo, muchas gracias por por la invitación y para la invitación para dar ese seminario. Me siento realmente muy contenta de darlo. Creo que fui muy ambiciosa con la preparación de mi seminario. Entonces, por favor, si hay preguntas en medio, no tengan, no se preocupen de que no vaya a terminar. Es decir, si no termino, pues no termino y en otra ocasión puedo contar lo que hace falta. Bueno, el objetivo de esta charla es mostrar un ejemplo de las ricas relaciones entre matemáticas, en particular geometría algebraica y teoría de números. Y entre matemáticas y física teórica me voy a enfocar en los agujeros negros. Hay relaciones con otras partes otras áreas de física, pero para el seminario de hoy me voy a enfocar en estas. Más específicamente, vamos a trabajar, voy a discutir del lado de la geometría de variedades Calabi-Yau, y en esto entra también, aunque no se va a ver muy bien en el seminario de hoy, la geometría de los espacios de los parámetros de estas variedades. Del lado de la aritmética, vamos a estudiar la teoría de números asociada a estas variedades y las propiedades modulares y voy a tratar de conectar al final, en la parte final del seminario, esto a a la física teórica. Hay muchas relaciones con la física teórica entre geometría algebraica y aritmética y la física teórica. Un ejemplo en que hay mucha investigación activa es en amplitudes de dispersión, por ejemplo. Pero yo hoy, como dije antes, me voy a dedicar me voy a enfocar en los agujeros negros. El plan es, voy a hacer una revisión breve de lo que son variedades Calabi-Yau primero, y después voy a discutir la aritmética de estas variedades. En su mayoría va a ser una discusión clásica. Y después vamos a ver cómo aparecen las propiedades de los Calabi-Yaus y su aritmética en el contexto de agujeros negros. Y lo que se llaman las variedades Calabi-Yau atractoras. Y luego concluiremos, haré unas observaciones al final de de la charla. Muy bien, variedades Calabi-Yau. Como digo, van a ser los objetos de interés hoy. Estas las que vamos a discutir hoy son variedades algebraicas. Eso quiere decir que son soluciones de un conjunto de polinomios en un espacio ambiente, que aquí lo llamo A. Normalmente son polinomios con coeficientes en los complejos, y A es un espacio ambiente que también es complejo. Pero un Calabi-Yau va a ser para el día de hoy una variedad algebraica con ciertas propiedades especiales, que van a ser las propiedades que se llaman Calabi-Yau. El día de hoy vamos a enfocarnos en Calabi-Yaus de tres dimensiones complejas o equivalentemente son seis dimensiones reales, o sea, espacios de seis dimensiones reales o tres. Entonces, cuando digo tres dimensiones me refiero a las dimensiones complejas. Normalmente cuando uno busca en libros y busca la definición de un Calabi-Yau, uno se encuentra la siguiente definición. Uno empieza con un espacio compacto, riemanniano, y con ciertas propiedades extra, en particular propiedades de la métrica, no sé si saben tiene una métrica Kähler, y una propiedad extra que se llama la primera clase de Chern, que debe ser cero.
Esto lo que quiere decir, esta última, quiere decir que admiten una métrica cuya el escalar de Ricci es cero. Y por eso es que en física son tan importantes, porque siempre estamos buscando soluciones de estas ecuaciones. Por ejemplo, en 4 dimensiones, las ecuaciones de Einstein en el vacío son precisamente las ecuaciones del anulamiento del escalar, de la curvatura de Ricci, perdón. Pero hoy no voy a usar estas propiedades. Hay una manera equivalente, más asociada a geometría algebraica, de definir un Calabi, ¿no? Y esa es la que nos interesa hoy, esa definición. Em, y, lo- y esto, por supuesto, hay un teorema que explica que estas definiciones son equivalentes. Y el teorema dice que existe, aparte de una constante, una forma holomorfa 3,0, que la voy a llamar omega, que no es cero en ninguna parte. Holomorfa quiere decir que es cerrada. Esa es la derivada exterior en el espacio, ¿sí? De omega es cero. Y que es una forma, 3,0 quiere decir que es una forma 3, pero como estamos en un espacio complejo, las formas 3, las formas R, formas de cualquier grado, se descomponen en formas PQ, ¿no? Si tenemos un espacio, las secciones de formas R en X, estas se descomponen en formas PQ en un espacio complejo, donde P más Q es R, ¿sí? Y que sea 3,0 en este caso quiere decir que tiene 3 índices mu, nu, z, y que donde u, mu, nu y z son índices holomorfos. Por ejemplo, si no son familiares con esto, cuando R es 1 es una forma 1 y tenemos dz mu y dz mu barra, ¿sí? Donde z y z barra son coordenadas complejas en el espacio complejo. Entonces, cuando tenemos una 3 forma, tenemos 3 de estas. Solomorfa, no tenemos z barras. La cohomología y la homología se descomponen de la misma manera. Y de que exista una única forma aparte de una constante que es 3,0, quiere decir que la dimensión de H30, que sea como que parte de la cohomología 3, de grado 3, la dimensión de este espacio, que es un número de Hodge, H30, es 1. Como es complejo y Kähler, H30 y H03 son iguales, entonces esto es 1. Y también para H03, y esto que tengo aquí es la descomposición de H3 en formas PQ, ¿no? Entonces 3,0, 2,1 más 1,2 más 0,3. Y la dimensión de todo este espacio es el número de Betti, tercer número de Betti, que es un número topológico. Y en el caso de Calabi-Yau, entonces esto se descompone en 1 más H21 más H12 más 1. Y estos números, como H3 es topológico, 1 es topológico, en este caso H21 es un número topológico, que en general, si no es Calabi-Yau, esto no es así. Este es un dibujo de lo que estoy diciendo. Pues yo puedo tomar la homología sobre los enteros y entonces esto me da también una cohomología sobre los enteros. Entonces puedo tener un retículo. Puedo representar H3Z como un retículo, que es lo que tengo aquí. Y dentro de ese retículo hay una línea que es determinada por omega, ¿no? H30. La descomposición PQ depende es un espacio complejo, ¿no? Depende de la estructura compleja. Si yo cambio la estructura compleja del espacio, la descomposición cambia y lo que era una forma 3,0 ahora adquiere otros pedazos, pedazo 2,1. Entonces, al cambiar la estructura compleja, al variarla, esta línea que está aquí se mueve dentro de este retículo. Muy bien. Entonces, note que acabo de mencionar variaciones de la estructura compleja. Lo que pasa es que estas variedades vienen en familias.
¿sí? Hay parámetros de la estructura compleja. Entonces normalmente voy a usar X de phi, donde phi expresa la estructura compleja. Y hay parámetros de la estructura de Kähler. Recuerden que dije que era un espacio Kähler. Esta parte, para este seminario la vamos a ignorar. Lo que nos interesa es la estructura compleja de X. Y estos espacios de parámetros tienen una geometría muy interesante, tanto matemáticamente hablando como en física. Se llama geometría especial, que es un nombre muy malo, pero así se llama. Y aparece en todas partes en física, cuando uno, particularmente en supergravidad y en supercuerdas, qué sé yo. Por ejemplo, uno encuentra que, que en ciertas circunstancias la métrica de este espacio de parámetros determina los términos cinéticos de un lagrangiano en física. Y hay un diccionario muy bonito entre esta geometría y la física. Los parámetros de la estructura compleja, a veces uno los puede ver como los coeficientes del polinomio. Por ejemplo, tenemos un espacio ambiente, definimos un Calabi ya, ¿no? Con un polinomio dentro de ese espacio ambiente. Y si yo cambio los coeficientes aquí, entonces si deformo estos coeficientes, estoy deformando el espacio Calavilla dentro del espacio ambiente. La estructura de Carl, por otro lado, que no nos interesa mucho hoy, tiene que ver con tamaños del tamaño del espacio dentro con respecto a la métrica y tamaños de divisores y qué sé yo. Pero entonces lo que nos interesa para este seminario es el espacio, la variedad como familia, en el sentido de que son familias parametrizadas por la estructura compleja, por estos parámetros que están aquí. Y uno puede contar cuántos parámetros hay. Y de hecho este número H21, número de Hodge que teníamos aquí antes, este número que teníamos aquí, cuenta ese número de parámetros. Hay muchísimos ejemplos, por supuesto, de calabillos en 3 dimensiones, que es lo que nos interesa hoy. El más famoso, tal vez, es una polinomio de grado 5 en el espacio proyectivo de 4 dimensiones. El 5, el hecho de que sea un polinomio de grado 5 es precisamente la traducción del hecho de que tiene de que la primera clase de Cherné es cero y es lo mismo que la existencia de esta forma holomorfa de cero. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de una crítica es este polinomio. Aquí acabo de expresar una familia de un parámetro. Las X aquí son coordenadas homogéneas en P4. Eh, un ejemplo que nos va a interesar hoy es un ejemplo que descubrió Elena Beryl hace 30 años, em, eh, de 1996, y luego lo estudiaron un poco más a fondo, Julie y Beryl en el 2005. Y es un espacio que no lo puedo describir muy bien hoy porque necesito geometría tórica para hacerlo, pero se puede describir en términos de un polinomio, este que escribí aquí, hay un parámetro aquí, un polinomio en P4, 5 coordenadas homogéneas en P4, son estas aquí, pero en P4 siempre y cuando ninguna de las coordenadas sean cero. Entonces, claro, para poder describir esto correctamente, tendría que completar esta descripción, pero como digo, se necesita geometría tórica y no necesitaremos eso hoy. Bueno, eso es básicamente lo que quería decir de Calabi, ¿ya? O sea, y ahora quiero hablar un poco de la aritmética. ¿Hay alguna pregunta? Por el momento, lo más importante es que son estas variedades algebraicas con ciertas propiedades especiales, en particular la existencia de esta forma 3-0. Ahora, la aritmética voy a discutir de una manera bastante clásica, la aritmética de familias de variedades Calabi-Yau. Supongamos que tenemos que X-Phi es una familia de variedades algebraicas, por Calabi-Yau, definida como una hipersuperficie
por un polinomio. Típicamente, lo que estaba diciendo antes, trabajamos con variedades sobre los complejos. ¿Sí? Supongamos ahora que queremos trabajar sobre los números racionales y escogemos los parámetros, y asumimos que los parámetros son racionales. Entonces, muchas preguntas, esto es una pregunta muy natural para alguien que hace teoría de números, o alguien que hace matemáticas. No es natural si uno hace física, pero como veremos, cosas muy interesantes aparecen. Entonces, hay muchas preguntas, ¿no? Uno pregunta, dado un polinomio, ¿cuántas soluciones de la ecuación del polinomio hay sobre Q? Si soluciones en las que las X también son racionales. ¿Y cómo cambia ese número cuando uno varía el parámetro? ¿Sí? Esta es una de las preguntas más difíciles actualmente en matemáticas. Es extremadamente difícil contestar esta pregunta. Por ejemplo, para curvas elípticas, que estos son digamos, las superficies de un toro, que por cierto es un calabillado de una dimensión compleja. Esto es un problema del milenio y que está asociada a la conjetura de Birch and Swinnerton-Dyer relacionada a estos conteos. Pero en lugar de entonces trabajar sobre los racionales, vamos a trabajar sobre cuerpos finitos. Eh, y ya como veremos, esto se vuelve sumamente interesante. Estos cuerpos finitos, como sabemos, están todos clasificados, son FQ, se denotan FQ, donde Q es un primo a la potencia K, K es un entero positivo, bueno, mayor o igual que 1. El más simple, por supuesto, es FP, es un campo finito con P elementos, y podemos pensar, si no somos muy familiares con esto hoy, podemos pensar que son los enteros módulo P. Y luego los campos finitos, los cuerpos finitos de FQ son cuerpos que tienen Q elementos. Aquí hay un ejemplo de FP cuadrado, ¿no? Que es una extensión cuadrática de FP. Entonces, vamos a trabajar ahora con parámetros en FP, en el más sencillo de los cuerpos finitos. En teoría de números, cuando uno trabaja sobre cuerpos finitos, las cantidades fundamentales de interés son el número, que lo voy a llamar n sub k, que depende de phi, ¿no? Es un número, y es el número de soluciones del polinomio sobre el campo finito. Y existe una función generadora de estos números que se llama la función z y está definida por esta ecuación, ¿no? Función z, ese es un parámetro formal, es un primo p, y insisto en que tenemos la dependencia de los parámetros, y está definida por la exponencial de esta suma, ¿no? 1 sobre k, nk de phi t a la k. Por supuesto, este número depende tanto del primo sobre el que uno está trabajando o el parámetro phi. Las propiedades de esa función z fueron primero enunciadas en serie de conjeturas llamadas las conjeturas de Baer, que ahora ya son teoremas y fueron demostradas en el siglo pasado por Dwork, Deligne y Grothendieck, y es uno de los pilares de la teoría de números del siglo pasado. Pero veamos lo que pasa con estas funciones z. Vamos a empezar con el caso más simple posible, que es un punto. Una variedad que es de 0 dimensiones, que es solo un punto. Entonces, el número de puntos sobre estos cuerpos siempre es 1. Entonces, ahora introduzco esto en la definición de la función z, el exponente en la definición, aquí la tengo aquí, el exponente, en la definición, ahora tiene 1 aquí. Entonces, esta serie no es nada menos que menos el logaritmo de 1 menos t. Y entonces la función z de un punto es 1 sobre 1 menos t, que me parece muy interesante. Sin embargo, ahora consideramos evaluar esta función z en p a la menos s, donde p es un primo, ¿sí? C es un número complejo, bueno, en principio es un número real. Y luego uno toma el producto sobre todos los primos de esta función z,
Entonces, simplemente sustituimos esto aquí, evaluado en P a la menos S, y luego, de este paso para acá, ese es el trabajo, el trabajo de Euler, ¿sí? Demostrar esto es una serie de uno infinito de n a la s, y eso es nada menos que la función z de Riemann, de la cual hemos oído todos hablar de las conjeturas. Cuando pasamos de esta función generadora del número de puntos y multiplicamos sobre p de esta manera, empezamos a hablar de lo que se llama la función L del espacio. Claro, entonces ahora lo primero que uno dice es qué pasa con otros espacios. Algo que parecía tan trivial como un punto termina en algo altamente no trivial, como la función z de Riemann. Pensemos ahora en una curva elíptica sobre los racionales. Como decía antes, esto es un Calabi-Yau de una dimensión. Y las conjeturas de Wahl, los teoremas de Wahl ahora, dicen que la función z debe tener esta forma. Primero notemos que es una función racional, que eso no se puede, no se, uno, cuando uno ve esta definición, uno no se imagina por qué. Pero es una función racional y depende solo de un número, de un coeficiente AP, que está aquí. Es una función racional con polinomios con coeficientes enteros. Esta AP, usando la definición que teníamos antes de la función z, está relacionada con el número de puntos sobre FP. Y esto siempre y cuando el espacio no sea singular. Entonces, esto es que decimos que para el primo P, que es el primo no es de mala reducción, en cuyo caso esto es un poco distinto. El otro trabajo muy importante en teoría de números fue la demostración de que todas las curvas elípticas están asociadas a formas modulares. Y esto se conoce como el teorema de la modularidad en teoría de números. Fue inicialmente una conjetura de Taniyama y Shimura, que la demostraron Weil y Bruegel, y Conrad, y Diamond, y Taylor, y que entró en la demostración de la conjetura de Fermat. Este, bueno, entonces ahora estamos empezando con algo que parece muy sencillo y estamos terminando en algo que es muy profundo. La función L, ahora es la función Z. Para ver esto, uno tiene que pensar en la función Z, en la función L, perdón. Entonces tomamos ahora el producto sobre todos los primos y evaluamos para cada primo, evaluamos T, P a la menos S. Y la razón por la cual lo tengo entre comillas es porque aquí tendría que explicar qué pasa en los casos singulares. Y no quisiera meterme en eso, pero agregando también los casos singulares, uno termina con una serie, como teníamos con la función de Riemann, pero ahora tenemos unos coeficientes aquí, a n, y esos coeficientes, estos coeficientes están construidos a partir de las APs que venían de la función z. Estos coeficientes son coeficientes, el coeficiente n de una forma modular de peso 2 de un grupo congruente de SL2Z de conductor n. Entonces, un montón de palabras. Gamma 0, este grupo congruente es un subgrupo de SL2Z, matrices 2 por 2, donde esta n que entra aquí. Esta es donde C es 0, módulo n. Y se llama el conductor y los factores primos de n son los primos de mala reducción de la curva elíptica. Y la forma modular se obtiene de esta serie, lo que se llama usando lo que se llama la transformada de Mellin, y nos da una forma modular, donde esta Q es e a la 2pi y tau, donde eh, tau está en el plano superior complejo. Este es solo un recordatorio de lo que es una forma modular, no es una forma holomorfa que transforma bajo una transformación de este subgrupo, transforma de esta manera, ¿no? O sea, transforma, es invariante aparte de un factor aquí.
Y esta K es lo que se llama el peso de la función Z, de la forma modular. En general, en dimensiones más altas, la forma de esta función Z está gobernada por las conjeturas de Wahl que mencioné antes. Em, eh, no, mencioné otra conjetura, que las conjeturas de Wahl demostradas por Dwork de línea Grothendieck. Y en general, para una variedad suave de 10 dimensiones, de D dimensiones, esta es la forma general, es una función racional de polinomios sobre los enteros, con coeficientes enteros que ellos asimismo se descomponen, el numerador se factoriza en otros polinomios sobre los enteros de RIs, y el grado de RI el número, es un número de BI, que es la dimensión del grupo de cohomología de grado I. También satisfacen unas relaciones de inversión y qué sé yo. Esto es lo que vamos a ver más hoy. Ahora, ¿cómo se ve esto en tres dimensiones? Para un Calabi-Yau en tres dimensiones, tenemos B1, tenemos en el denominador polinomios de grado B1, B2, perdón, B0, B2, B4 y B6, y en el numerador polinomios de grado B1, B3 y B5. Para Calabi-Yaus en tres dimensiones, uno puede demostrar que B1 y B5 son cero. Entonces, estos dos polinomios son triviales, es uno, nada más. El grado de R3 es B3, ¿sí? Que como dijimos antes, esto es 1 más H12 más H21 más 1. Estos dos son iguales. Y el grado de R2 y R4 tienen que ver con ese es B2, el número de Betty B2. Y en unos casos, los casos más simples, tienen una forma muy sencilla, como esto que está aquí. H11 es lo mismo que B2, porque para un Calabi o H20 y 02 es el. Entonces, para un parámetro, la función Z se ve de esta forma, ¿sí? Y este polinomio en el numerador es un polinomio de grado 4, para un Calabi suave. Un calabrillo que no es suave, cosas pasan y el grado de este polinomio disminuye. Este polinomio está determinado por solo dos coeficientes debido a las conjeturas de Weyl que dependen de los parámetros. A veces no pongo explícitamente esa dependencia, pero recordemos siempre que está ahí. Y estos números A y B, por supuesto, están relacionados al conteo del número de puntos. Está asociado al conteo del número de puntos sobre FP y B está asociado al conteo del número de puntos sobre FP cuadrado. También aparecen aquí. Entonces, en principio, si uno cuenta el número dado un polinomio, uno cuenta el número de puntos, uno calcula A, pero claro, en principio es muy fácil decirlo, es extremadamente difícil hacerlo, sobre todo cuando uno está trabajando en familias. Todo esto que acabo de decir hasta ahora es clásico. Em, una contribución que hicimos, solo para mencionar algo así rápidamente, es que encontramos una manera de calcular de manera eficiente estos números de puntos. Un trabajo junto con un colega en Alemania y con Philip en el 21, en el 24 y recientemente todavía estamos trabajando en esto. Y está basado en un trabajo original de Dwork y de Lauder. Pero el punto que quiero hacer aquí es que nosotros personalmente ahorita tenemos una manera eficiente de calcular estos números y por lo tanto de hacer experimentos. Y claro, surgen muchas preguntas con lo que acabo de decir. Por ejemplo, tenemos la capacidad para hacer una experimentación sustantiva. Ahora, usando computadora, hacemos preguntas, hacemos pruebas en la computadora y pensamos un poco qué está pasando. Por ejemplo, preguntas interesantes que son, dadas la función L, ¿cuáles son las propiedades de esta función? Recuerden que solo para la curva elíptica, esta función L da lugar a formas modulares. ¿Qué generaliza eso?
Y eso tiene que ver, ¿cuál es la generalización del teorema de la modularidad? Y eso es el programa de Langlands, que no solo para Calabi-Yau, para variedades de más dimensiones. Y uno pregunta cuál es la noción de modularidad en las más altas dimensiones. Y para el caso de tres dimensiones, tiene que ver con formas que se llaman formas paramodulares. Pero eso es algo que es otro seminario. Am, pero es un ejemplo de las preguntas que uno quiere hacer. Am, por supuesto, esto es muy difícil, ¿no? Fue muy difícil para la curva elíptica. Esas conjeturas que luego se demostraron, fue toda como llaman en inglés, un tour de force, ¿no? Fue algo muy difícil y extremadamente bonito. No es esta la que corresponde, no se espera que la modularidad asociada lo que sea que es la modularidad asociada a Calabi-Yau de tres dimensiones, no sea una cosa clásica, excepto en casos excepcionales. Por ejemplo, para Calabi-Yaus rígidos, o sea, en los que tienen H21 igual a cero, o sea, no tienen deformaciones de la estructura compleja. En ese caso, R, este polinomio en el numerador de la función z, es de grado 2 y la forma de ese polinomio es esta, donde AP es el número de puntos sobre FP otra vez. Gubea y Yui demostraron que estos son modulares en un sentido más clásico, ¿no? Estas AP dan lugar a coeficientes en una expansión de una forma modular para cierto gamma 0 de n, pero son de peso 4 en lugar de peso 2 como teníamos antes. ¿Qué pasa? Estaba hablando de los casos suaves. ¿Qué pasa cuando tenemos una familia de un parámetro? ¿Y qué pasa cuando el labio es singular? ¿Qué pasa cuando la variedad es singular? Y eso, como mencioné antes, esto es necesario para el entendimiento completo de la función L. El polinomio de grado 4 que tenemos en la función z, cuando hay singularidades, como mencioné, el grado se hace menor que 4. Y el caso más sencillo es lo que llaman los físicos un conifold. Y un conifold en matemáticas es una variedad que tiene puntos ordinarios dobles, nada más. Esas son las singularidades más sencillas. Y cuando el espacio tiene estas singularidades, la función z, en lugar el polinomio r de la función z, en lugar de ser de grado 4 es de grado 3 y se descompone en uno más 2 y esta AP resulta que también es un coeficiente, está relacionado a una función modular. Y esto ya se ha visto en muchos ejemplos. Por ejemplo, el caso de la quíntica, Chas-Schoen encontró una forma modular asociada a ese ejemplo. Y para la familia de Hulick and Barrel encontraron formas modulares para los casos singulares de esta familia. Pero lo que sigue ahora para nosotros es que cosas interesantes pasan para ciertos valores especiales del parámetro como puntos atractores, como por lo que mencioné al puro principio, que son las variedades atractoras. Y estas variedades son suaves, no son singulares. Y lo que pasa es que en ese caso, la función, este polinomio en la función z se descompone en 2 más 2. Sigue siendo de grado 4, pero se factoriza sobre los enteros en 2 más 2. Y esto tiene que ver con los hoyos negros, precisamente. Ahora vamos a ver qué pasa con los. Ahora quiero discutir rápidamente lo que quiero decir por hoyos negros, agujeros negros. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que he dicho de la aritmética de Calabi-Yau? ¿No? Ok. Bueno, voy a dividir esta sección en dos. Voy a hablar primero de los agujeros negros, lo que se llama el mecanismo atractor. Y esto va a ser más que todo geometría, tiene que ver con geometría de Calabi-Yau. Y vamos a ver qué pasa con estos puntos que se llaman variedades atractoras.
El mecanismo atractor es un mecanismo que apareció en física en el 95, por Ferrara, Kalosh y Strominger. Y ha habido miles de, cientos y cientos de artículos sobre esto, pues tiene que ver con agujeros negros, es muy interesante. Para nosotros, el artículo que nos llamó mucho la atención fue un artículo de Greg Moore en el 98, que asoció el mecanismo atractor con aritmética de Calabi-Yau. Y lo que vamos a considerar, el contexto en el que esto pasa, son agujeros negros relacionados con generalizaciones a 10 dimensiones de teorías que contienen las ecuaciones de Einstein más ecuaciones de Maxwell. O sea, son teorías de gravedad con electromagnetismo. Y aparecen en las teorías de cuerdas, en las teorías de supergravedad. Entonces vamos a hablar de teorías ahora en 10 dimensiones. Vamos a pensar en las 10 dimensiones como en 4 más 6. El espacio-tiempo en 10 dimensiones va a consistir en un agujero negro en 4 y en cada punto del agujero negro vamos a tener un Calabi-Yau de 3 dimensiones. Entonces, el agujero negro va a tener carga. Recordemos que estamos trabajando con ecuaciones, con las ecuaciones de Maxwell. Entonces van a tener carga, van a ser esféricamente simétricos, asintóticamente planos y como son simétricos, van a estar parametrizados por una coordenada radial R. Entonces veamos que un poquito más detalle lo que quiere decir eso. Entonces vamos a imaginar el agujero negro. El agujero negro es aquí ilustrado por esta línea, ¿sí? Que está realmente parametrizado por la coordenada radial. Y en cada punto de este agujero negro tenemos un Calabi-Yau, ¿sí? Con estructura compleja R que cambia, que varía cuando varía R. Ahora, estoy diciendo que esto es un agujero negro. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, es que primero la métrica es de esta forma, ¿sí? T es la coordenada temporal, X, Y, Z son 3 coordenadas en el espacio, entonces eso es un agujero negro en 4 dimensiones. Y depende solo de R, porque estamos pidiendo que sea esféricamente simétrico. Queremos que sea asintóticamente plano. Eso quiere decir que en infinito se vuelve un espacio plano, ¿sí? Esto tiene curvatura, se puede calcular, pero en infinito se vuelve plano. Y lo que se pide de U es que tienda a cero cuando R tiende a infinito. Y cuando eso pasa, esto es 1 y esto es 1, y nos da la métrica plana en un espacio en 4 dimensiones. Muy bien. Pero esta métrica tiene algo muy interesante. Esta métrica, cuando R tiende a cero, U de R, las ecuaciones son tales que U de R tiende a menos infinito y se vuelve singular. Pero es una singularidad que no es una singularidad de la curvatura, es una singularidad de las coordenadas. Uno puede, si uno cambia las coordenadas, entonces la singularidad desaparece. Pero físicamente este punto R igual a cero se llama horizonte, porque cuando uno estudia la física de esta métrica, recordemos que la métrica tiene que ver con la fuerza gravitacional. Entonces, cuando uno estudia la física de este objeto, uno primero se da cuenta que esta superficie R igual a cero es la última superficie que uno ve del infinito. ¿Sí? O sea, si uno está enviando luz de aquí, es la última superficie que uno puede ver en infinito. Y esa superficie, que R igual a cero, que es como esto es esféricamente simétrico, esta superficie R igual a cero es una esfera en 2 dimensiones, y en este caso es una superficie que separa el interior del exterior del agujero negro. Se llama el horizonte, ¿no? Ese es lo que llamamos el horizonte. Y lo que está pasando en este contexto es que estas variedades, la estructura compleja cambia con R, ¿no? Como lo ilustro de esta manera. Eso es acerca de la métrica, ¿sí? Y creo que la parte gravitacional de esta teoría. Pero
Esta teoría viene con unos campos de gauge, en particular viene con B3 campos abelianos, uno a la B3, que por supuesto B3 es 4 cuando tenemos solo un parámetro. Y eso, pues no sé, perdón, no sé por qué me está haciendo esto. Ah, perdón, no sé por qué me está dando una alarma cada 20 minutos. A ver, tengo que parar esto. Espero que no pase otra vez. Bueno, entonces el agujero negro, como está, es un agujero negro que tiene cargas eléctricas y magnéticas, que las puedo poner en un vector, así como está aquí. Y como esto son cargas electromagnéticas, son enteros, eso viene de la física, son cargas enteras, que las voy a llamar Q y P, por las eléctricas y las magnéticas. Y las voy a poner, las voy a representar en términos de lo que se llama un vector de carga, que la voy a llamar gamma, que es un vector en este retículo que mencionamos antes, de H3 de Z, ¿sí? Con coeficientes de P y Q, y alfa y beta es simplemente una base en H3. Por supuesto, hay cuatro de estas cuando B3 es 1. Pero además de estas propiedades, hay más en las ecuaciones que aparecen de estas teorías, que es que U y Phi deben satisfacer un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden que se llaman ecuaciones atractoras. De ahí viene el nombre del mecanismo atractor. Y estas ecuaciones representan un sistema dinámico para los parámetros de la estructura compleja. Después vamos a ver un dibujo, un ejemplo específico de esto. Pero estas ecuaciones implican que una solución con cargas en este retículo, la estructura compleja evoluciona a un valor, que lo voy a llamar phi estrella, phi asterisco, en el horizonte, independientemente del valor en infinito, ¿no? Entonces esto es una caricatura de lo que está pasando, ¿sí? Y esto fue lo que descubrieron Ferrara, Karosh y Strominger y Moore hizo una serie de conjeturas acerca de las propiedades de la variedad en el horizonte, que es lo que llamó él variedades atractoras, que las voy a llamar X estrella o X de phi estrella. Entonces, la estructura compleja evoluciona de manera suave a un punto fijo en el horizonte, que asociada a ese punto fijo a este parámetro hay una variedad. Y hay más en estas ecuaciones, hay más que se puede extraer de las ecuaciones que vienen en estas teorías, que es que la estructura compleja, para tener una solución de todas estas ecuaciones, la estructura compleja es tal que el vector de carga tiene que estar en H30 más H03. No puede tener componentes H12 y H21. Componentes 1, 2 o 2, 1. Esto es una demostración en la geometría. Esto se puede demostrar, todo esto que acabo de decir se puede demostrar formalmente, de hecho, usando geometría especial, empezando con las ecuaciones que aparecen de estas teorías. Em, bueno, entonces, un atractor, vamos a definir ahora dos tipos de atractores. Voy a tratar de definir lo que es un atractor de rango 1 primero. Recordemos que esta ómega, esta forma 3,0, define una línea en este retículo de H3, ¿no? Así como lo teníamos al principio aquí. Se, Al cambiar la estructura compleja, esta línea se mueve dentro del retículo. Ahora, consideremos dentro del retículo un plano, este plano BR, generado sobre los reales por la parte real de ómega y la parte imaginaria de ómega, o si quieren ómega y omega conjugado.
Entonces, este plano, por supuesto, también se mueve al variar la estructura compleja. Por otra parte, en H3, en H3DR, digamos, en el retículo hay vectores fijos. Hay vectores fijos, gamma, vectores de carga. Un punto atractor de rango 1 es un valor de phi en el espacio de parámetros de X que contiene la línea gamma. Entonces, tengo una familia y tengo este plano para cada punto, para cada valor de la estructura compleja y tengo un vector, un vector en el retículo de H3 y varío la estructura compleja y si puedo hacer, y si encuentro un punto que coincida con esta línea o que contenga la línea, entonces he encontrado un atractor que se llama un atractor de rango 1. Bueno, entonces esto que está aquí, por supuesto, es un plano en H30 más H03, que al cambiarlo, que varía, eso varía cuando varía esto. Ahora, para atractores de rango 2 es algo un poco más complicado. Ahora consideramos otra vez este plano, pero ahora consideramos otro plano, un plano reticular con vectores fijos, gamma 1 y gamma 2 independientes. Un punto atractor de rango 2 es un valor de los parámetros phi estrella, parámetros de X, tal que este plano coincide con el plano generador, el plano generado por estos dos vectores de carga. Estos son muy raros y se pensó por mucho tiempo, y no se sabía si existían estos agujeros negros asociados a atractores de rango 2. Y de hecho es muy difícil encontrar calabillados, ejemplos de calabillados que admitan puntos atractores. Y la razón eh, es la siguiente. En general, una línea que pasa por el origen, tenemos un retículo aquí, ¿no? Y una línea que pasa por el origen no pasa también por otro punto del retículo a menos que la pendiente sea racional, ¿cierto? Entonces, como este que está aquí, digamos. Entonces, no es tan difícil encontrar un valor del parámetro tal que este plano coincida con gamma. Pero para los actores de rango 2 tenemos un plano de dos dimensiones y es mucho más difícil encontrar un valor de phi tal que el plano coincida que el plano rojo coincida con el verde, ¿no? Entonces, empezamos así, empezamos a variar pero lo que quisiéramos es encontrar calabillados y puntos que admitan puntos atractores en los que pase esto, ¿no? Que al variar la estructura compleja, estos dos planos coincidan. ¿Sí? Entonces, en ese caso tenemos vectores en H30 y H03. Pero esto es muy profundo, esto que lo predice la física es increíblemente profundo. Y realmente nos costó un buen rato entender la profundidad de esto. Em, Pensemos un poco en la geometría de esta variedad atractora, de este punto, de esta variedad en el horizonte del hoyo negro. Es la variedad atractora. Tenemos dos vectores de carga que pertenecen a lo que voy a llamar lambda, que es básicamente este plano, el plano BR que definí antes, evaluado en el punto de atractor, este, intersección con H3, Z, que es un plano reticular, ¿no? Y también tenemos que estas cargas están en H30 más H03 como me lo piden las ecuaciones para tener un agujero negro. No, un agujero negro, sí. Pero también tenemos un plano ortogonal, ¿sí? Un plano ortogonal en H3, es un plano reticular ortogonal a lambda. Y este plano ortogonal realmente es H21 más H12. Es el complemento de esto. Entonces, lo que uno encuentra es que hay un isomorfismo cuando phi es phi estrella, que es este que está aquí, ¿no? Que H3
para la variedad atractora se descompone en estos dos retículos, en lambda más lambda perpendicular. Y esto es lo que se llama una descomposición de la estructura de Hodge del espacio. Bueno, esto es algo que en punto genérico no pasa, a menos que el espacio tenga propiedades geométricas muy específicas. Y lo que está diciendo, lo que está diciendo esta teoría de agujeros negros es que estos puntos atractores corresponden a puntos donde se descompone la estructura de Hodge. Pero hay otra de estas conjeturas del milenio, ¿no? Que se llama la conjetura de Hodge, que dice que esta descomposición debe tener una explicación geométrica. Uno debería poder ver en la geometría por qué pasa esto. Y esto es un problema que no está resuelto. No sabemos qué pasa con la geometría de estos espacios Calabi-Yau en el punto de atractor. Y es peor todavía porque no sabemos cómo en general encontrar variedades que tengan puntos atractores de rango 2 en su espacio de parámetros. Es un problema muy difícil y como digo, no se ha resuelto. Eh, Sin embargo, lo que uno encuentra es que esta descomposición, lo que uno puede ver es que esta descomposición es aparente en la estructura aritmética acabamos de discutir la aritmética de estos espacios y la razón es que esta descomposición de la estructura de Hodge es aparente en la estructura aritmética, en particular en estos polinomios de la función z. Entonces, lo que hemos hecho en los años pasados es desarrollar una estrategia aritmética para encontrar estos puntos. Es un trabajo que hicimos en colaboración también con Philip y nuestro colaborador Tuco y Mohamed Elmi, que era un estudiante en esa época, ahora es un postdoc en China, en Beijing. Y hemos hecho trabajo posterior a esto, pero lo que voy a describir hoy está descrito en este artículo. Ok, entonces ahora voy a juntar la aritmética de las variedades, de esas variedades Calabi-Yau con la aritmética de variedades, la aritmética de Calabi-Yaus con estas variedades atractoras. ¿Hay preguntas? ¿No? Ok. Permiso, Zenia, con permiso. Sí. Hola, Hola, Ronald, sí. ¿cómo te va? Ujú. Bueno, tenía una pregunta hace ratillo sobre el programa de Langland que mencionaste. ¿Es el programa donde consideras duales de Langland y Sí. simetría de espejos? No, esto lo mencioné de una manera muy general. eh, eh, de una manera muy general, ¿no? Que asociado a encontrar cuál es la modularidad de estos espacios. Ok, ok, Pero claro, ha habido trabajo en la que para ciertos casos en los cuales se relaciona, hay una dualidad asociada al programa de Langlands que tiene que ver con la simetría de espejo, pero eso es una pregunta bonita. Todo lo que he dicho y todo lo que voy a decir hoy, uno se puede preguntar qué pasa con la teoría espejo. ok. Pero, ¿y cómo está relacionado eso con el Langlands? Todo eso es abierto. Luego, la última descomposición que mencionaste de Hodge es pura, ¿verdad? No, no es, Sí, es sí, pura. sí, sí, Estos sí, es pura, políticos- sí. Sí, Ok, perfecto. sí, estos son espacios suaves. Esto pasa en espacios suaves. Listo, Sí. listo. Sí, y eso es importante, ¿no? Porque no es lo que uno espera. Tienes un espacio suave pues, no tienes espacio suave y no esperas que la estructura de Hodge se descomponga en general, a menos que algo muy importante algo en especial esté pasando en la geometría. Y una pregunta tal vez un poco más ingenua. ¿Cómo encuentras uno de los puntos atractores? Parece que no. Eso abierto completamente, no se sabe. Es decir, si me das un calábila, tengo que hacer mucho trabajo para decirte si admite o no un Y hay punto atractivo. ok, Y realmente fuimos los primeros en encontrar un ejemplo
y tuvimos mucha suerte. Y todavía no sabemos por qué ese ejemplo los admite. Ok. Entonces, pues, un poco por eso quise dar ese seminario, porque da lugar a una cantidad de preguntas sin respuesta. Sí, De fascinante. hecho. Sí, Gracias, Emilia. ok. Ujú. Bueno, entonces tenemos esto es un resumen de lo que acabo de decir, ¿no? Que tenemos esta descomposición que se predice de toda esta teoría de agujeros negros en estas teorías en 10 dimensiones y que queremos entender qué pasa geométricamente, pero no hemos podido. Entonces buscamos una estrategia aritmética. Lo que pasa es que, bueno, como sabemos, tenemos este H3 que se ha descompuesto, ¿sí? En dos retículos, uno asociado a la parte 3003 y otro a la parte 21 más 1, 2. Y lo que pasa es que la función z, este polinomio de grado 4 en la función z, esta descomposición da lugar a precisamente esta factorización que me había mencionado antes, a una factorización sobre los enteros para todos los primos de este polinomio que normalmente es de grado 4. Esto que está aquí es un poco para los expertos en teoría de números, ¿no? Uno puede escribir el polinomio de grado 4 en términos de un determinante de esta forma con una matriz U. Y esto, como digo, para los expertos, esto es una matriz que está asociada con la acción de Frobenius en H3. Y entonces, de esta manera uno puede ver la descomposición de esto, pero realmente esto uno necesita, para ver esto uno necesita otra media hora. Pero el mensaje que quiero dejar es que la descomposición de la estructura de Hodge en 2 más 2 se refleja en la factorización sobre los enteros del polinomio de grado 4 en 2 más 2. Y hay todavía más, que es que estas coeficientes, ahora teníamos unos coeficientes AB en este polinomio, y ahora esos están dados en términos de esos coeficientes alfa y beta, de estos polinomios de grado 2, y se espera que estos alfas y betas sean coeficientes de formas modulares, como estos son también conjeturas de Tate y Serre. La estrategia aritmética tiene que ver con construir tablas y tablas y tablas hasta que uno se cansa de estos polinomios para muchos valores, para tantos valores de P como tu computadora pueda aguante y valores de phi. Y buscar factorizaciones, lo que llamamos factorizaciones persistentes del polinomio en dos cuadráticas. Persistentes quieren decir que ocurren cuando el valor de phi, que en el caso va a ser el atractor, es una raíz de un polinomio con coeficientes enteras. Esto no es trivial, pero voy a dar un ejemplo de lo que pasa en un momento. Veamos lo que pasa en el ejemplo este de Hulek y Verrill comparado con el ejemplo de la quíntica. Lo llamo el espejo de la quíntica porque es el espejo el que es la familia de un solo parámetro. Y empezamos a buscar, lo que hacemos es, en estas tablas, lo que tienen en la vertical es el número de factorizaciones, y aquí lo que tenemos es primos, ¿no? Aquí hay, no sé, 700 primos, ¿no? Sí. Entonces, para cada primo vemos cuántas factorizaciones hay de este polinomio de grado 4. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, para el caso de Hurricane-Barrow, vemos que se factoriza muy frecuentemente el polinomio de grado 4, por ejemplo, para p igual a 19 se factoriza 5 veces, por ejemplo. En cambio, para el espejo de la quíntica no hay muy pocas, casi, en general no hay factorizaciones como podemos ver aquí. Entonces, si uno quiere buscar atractores de rango 2, eso es muy difícil y tenemos la conjetura de que este espacio no acepta atractores de rango 2. En cambio, este sí. Entonces, esto es lo que digo que hay que trabajar mucho para poder para
para ver si tu espacio tiene atractores de rango 2. Y eso es difícil. Para la familia de Hurley-Campbell existen factorizaciones persistentes cuando phi satisface una ecuación lineal, phi es menos 1/7. Entonces esto lo ves porque ves que las factorizaciones, esto factoriza para todo P, ¿sí? Es una factorización que la observas para todo P y simplemente encuentras la ecuación que satisface phi. Pero también encontramos dos más que satisfacen una ecuación cuadrática y estas existen cuando en FP, por supuesto, eso es una raíz de 17, ¿no? Eso es 17, tiene que ser un cuadrado módulo P. Entonces, el ejemplo digamos, para P igual a 17, para P igual a 15, para P igual a 19, este, este 17 es un cuadrado. eh, Phi es 8 módulo 19 y las soluciones de esta cuadrática son 4, viendo de aquí son 4 o 5 módulo 19, perdón. Entonces, como digo, tenemos tablas y tablas y tablas para muchos primos. Este es un ejemplo de una tabla para P igual a 19. Y dije que había 5 factorizaciones, que son estas 3 más estas dos, más esta y más esta. Esta que está aquí, son los casos singulares que había mencionado antes, que el polinomio de grado 3, de grado 4, se reduce a un polinomio de grado 3. Entonces, estas tablas no cuentan los casos singulares, solo los casos suaves. Y estas son los tres puntos atractores. Y estas dos que están aquí no son factorizaciones persistentes. Y esto es lo que pasa. Este es el mecanismo atractor. Esta es la solución de las ecuaciones de atractoras para el caso de número 17, que es una cosa eh, muy bonita, ¿no? Y produjimos muchos de estos dibujos. Pero hay todavía más información en estas tablas, ¿no? Estas tablas, que son las tablas que estamos viendo, como dije, estos números que aparecen aquí, estos números, tienen que ver con funciones modulares. Entonces, hay todavía más información en las tablas, en particular estas formas modulares. Este es nuestro polinomio de grado 4, que ahora se separa en 2 más 2. Y la conjetura que mencioné antes, la conjetura de Serre, que generaliza la conjetura de Taniyama y Ball que mencioné antes, dice que estos, lo que llaman ahora motivos de grado 2 son modulares, ¿no? Un motivo es una parte de la cohomología que está definida algebraicamente, decirlo de manera así, algo superficial. Y esto también está demostrado, estas conjeturas ya están demostradas a estas personas. Y entonces, una vez que encontramos una factorización, debemos de poder encontrar estas funciones modulares. Y de hecho las encontramos. Para el caso que phi es menos 1/7, alfa y beta son coeficientes de una forma modular de este grupo congruente con conductor 14. Y hay una página de web muy bonita que se llama LMFDB, que tiene tablas de estas formas modulares. Y si uno sospecha que algo es una forma modular, uno la puede buscar ahí. Y de hecho eso fue lo que hicimos. Y encontramos una forma modular de peso 2 y otra forma modular de peso 4. Y esto que está aquí son el nombre que le dan en estas páginas. Esto ha sido trabajo de años de gente que hace teoría de números. Igualmente para los otros dos puntos atractores tenemos alfas y betas, pero son coeficientes ahora eso es un poco más complicado, de un subgrupo de gamma 0, el conductor es 34, gamma 1 son subgrupos de SL2Z, pero donde las matrices son congruentes a 1B01, módulo 34 en este caso, ¿no? Usualmente es módulo N.
Y estas son las formas modulares que encontramos en ese caso. Bueno, entonces hemos encontrado, entonces todo este asunto de los agujeros negros predice primero la descomposición de la estructura de Hodge para si el calabria admite un punto atractor, entonces tenemos una descomposición de la estructura de Hodge que se puede ver, que se puede estudiar usando esta estrategia aritmética. Am, pero sigue siendo algo algo que no se ha podido responder, que es cuáles son las propiedades de los calabi, qué propiedad tiene el calabilla para que esto sea, para admitir una, un punto atractor, ¿no? Una variedad de, de atracción. Y además, lo que se ha encontrado es que estas variedades atractoras son modulares en este sentido, ¿no? En el sentido que acabo de describir. Ahora voy a regresar un momento, regresar ahora, para terminar, voy a regresar antes de regresar a los agujeros negros. ¿Hay preguntas sobre lo que estoy diciendo? ¿No? Muy bien. Ok, ahora voy a regresar ahora a los agujeros negros. Porque ahora, claro, son matemáticas muy bonitas. Había una predicción en física y uno encuentra algo en matemáticas y deja uno todavía un montón de preguntas sin responder. Pero ¿qué significa esto para la física, no? Acabamos de encontrar unos agujeros negros y una cantidad muy importante en el estudio de agujeros negros es el área del horizonte. Esa es una esfera de dos dimensiones y tiene un área que uno la puede calcular. Esto que está aquí son las CAR. Encontramos que hay una familia de agujeros negros de dos parámetros, ¿no? Esta K y esta L. Estas son las cargas posibles. Si para cada pareja K y L son números enteros, tenemos una solución. Y podemos calcular podemos calcular con esto el área. Y al calcular el área en física es muy importante, es lo que tiene que ver con, con la entropía del agujero negro. Y tiene que ver con conteos de los estados del agujero negro. Todo una historia muy bonita también del lado de la física. Pero al calcularlo usando la aritmética, lo que encuentra uno es una fórmula para el área en términos de los datos aritméticos del calabillado atractor. Y esta es a través de este número, se llama B estrella. B estrella es una razón de lo que se llaman en inglés L-values, valores L. Recordemos que es la función L, ¿no? Teníamos la función Z para cada valor de P. La función L se obtiene tomando el producto sobre todos los primos de estas y evaluando en P a la menos S y incluyendo con mucho cuidado los casos singulares. Y lo que encontramos encontramos aparte, asociadas a estas funciones modulares, encontramos funciones L, L4 y L2. Y el área del agujero negro está dado por valores especiales, evaluados en 2 y 1, de la función L4. No tenemos ni idea cuál es el significado preciso de esto en este momento. ¿Y qué quiere decir que tengamos esta fórmula tan bonita para la entropía? Entonces, este es otro problema que no está resuelto. ¿Por qué la entropía del agujero negro tiene que ver con estos números aritméticos? Eso, y no sabemos realmente. Hemos encontrado otros ejemplos de agujeros negros y las fórmulas son
son siempre muy parecidas a esto. Es decir, siempre cuando tengas un calabria con un atractor, siempre va a haber unas funciones modulares de grado 4, de peso 4 y de peso 2, y va a haber una fórmula de este tipo. No sabemos todavía no sabemos qué quiere decir. Bueno, ahora quiero terminar con una serie de comentarios en los últimos minutos. ¿Hay alguna pregunta? Perdón, ¿qué hora es? Tengo Son las 13:11. perdón, me he pasado un poco de tiempo, pero bueno, ya Perfecto. terminé. Y un poco he mencionado lo que quería decirlos, todos estos problemas que están sin responder, cuáles son las propiedades geométricas. Para demostrar de manera rigurosa lo que acabo de decir, uno tiene que encontrar esta razón geométrica. Está esta pregunta ¿qué tiene que ver esto con el programa de Langlands? ¿Cuáles son las conjeturas asociadas a los calabillaos y a los calabillaos que emiten atractores? Hay otros ejemplos que no tienen que ver con agujeros negros en física, donde aparece la aritmética de estos calabillaos. Aquí tengo algo que tiene que ver con la simetría espejo, que estaba preguntando Ronald, qué pasa con la simetría espejo. Y por el momento, si tienen preguntas, ya. Perdón que Bueno, muchas gracias. sí. ¿Hay preguntas? Eh, bueno, ok, Santiago. Hola, muchas gracias por la charla. Hola, hola. La verdad me fascinó. Tengo muchísimas preguntas, pero por el tiempo creo que solamente voy a hacer unas pocas. Este, a ver, quizá la primera es no matemática, tiene que ver un poco con cuál es el significado exactamente de estas variedades de Calabi-Yau que uno le asocia a cada punto del agujero negro. Es que son teorías en 10 dimensiones. Entonces, la teoría física con la que uno empieza es una teoría en 10 dimensiones, las que tienes un agujero negro de 4 dimensiones con un calabilla en cada punto del agujero negro. Son un producto. Y el calabilla varía sobre el agujero negro. Ajá, está Y bien. el, Sí, el significado es que esto te da una teoría, al tener este calabillao ahí, te da una teoría en 4 dimensiones, que es la teoría sobre el agujero negro, una teoría física en 4 dimensiones, que es la teoría sobre el agujero negro. Y las propiedades de ese agujero negro están relacionadas con la geometría y la aritmética del calabillao. ya, bueno, Ujú, gracias. ujú. La otra tiene que ver un poco con esta descomposición que uno obtiene en los puntos atractores. Decís que el conjunto de puntos atractores al final va a ser como una subvariedad, ¿no? Em, O son puntos aislados. Sí, sí, son aislados, sí. Son estos puntos, tienes un espacio de parámetros, ¿no? En este caso es una línea, ¿ves? Porque Sí. la variación de phi, y tienes puntos que son puntos de atracción, sí. No, pero Ya, no todos los calabillos admiten esto, ¿no? Sí. claro, es decir, lo pregunto porque recuerdo que en algunas teorías físicas el horizonte de eventos podía ser una subvariedad, entonces pensaba que tal vez los puntos aislados podían formar una subvariedad del Calabi-Yau, perdón, del agujero negro más bien. Pero, ok, Mm. yo recuerdo, digamos, como que en algunos contextos, cuando uno obtenía ese tipo de descomposiciones de Hodge, era porque existía como algún tipo de funtor de push forward, digamos, de la estructura de Hodge, digamos, como de las variedades que estaban alrededor, y que entonces uno podía usar teoremas como el teorema de descomposición o cosas similares. ¿Hay algo de esto que tenga que ver? No O sé, como te digo, no sé, y esto lo hemos preguntado a muchos matemáticos y mm,
En el artículo escribimos, de hecho, ni yo ni Felipe, nuestro colega matemático, Duco van Straten, que es matemático puro, geometría algebraica, escribió un par de páginas especulando acerca de esto, pero aparte de especulaciones, Eh, estamos un poco en blanco con lo que está pasando, que es increíble, ¿no? Han pasado 5 años desde que escribimos el artículo y todavía no sabemos. Sí. Gracias. Bueno, y ya la última pregunta, y discúlpeme que acapare un poquito, pero tiene que ver un poco con esos coeficientes alfa P, digamos, que uno está encontrando, ¿verdad? Un poco a veces en este tipo de teorías a uno le gustaría como que si existe un morfismo entre dos variedades algebraicas, como que uno pueda relacionar los coeficientes de una con los coeficientes de la otra, ¿verdad? Como que tenga algún tipo de comportamiento funtorial. Eh, Esto Mm, tampoco No sé, se sabe mucho. Ah, ok, pero no, no. No, uno podría preguntar, uno podría preguntar qué pasa si tienes una variedad, si tengo un espacio que te admite estos puntos, qué pasa si hago una transformación birracional o algo. Y no sé, realmente no puedo empezar a pensar qué pasa, no sé. ok, bueno. Muchísimas gracias. Y de nuevo, Ok, muy buena charla, gracias. pero bueno, gracias. ¿Hay más preguntas? Yo tal vez tenía una rápida y tal vez es un poquillo como ingenua. No importa. Hay razones obvias por las que uno hace esto bueno, razones físicas por las que uno hace esto con un agujero negro en 4 dimensiones, pero ¿qué tan dependientes son los cálculos que hicieron ustedes de ese hecho, de esa dimensión del agujero negro? O sea, podría Ah, en variedades en otras Sí, dimensiones. esa es una pregunta, sí es muy interesante. Sí, sí hay artículos en los que tratan de extender estos mecanismos a agujeros en 5 o 6 dimensiones. Sí, pero este mecanismo está asociado al hecho de ser 4 más 6, que es un Calabi ya, ¿no? Sí, sí. Pero sí, es algo que se ha escrito, este, pero no sé bien qué decir. Sí, Pero no, sí, es perfecto. una pregunta que se ha hecho y se ha escrito sobre esto, sí. Bueno, Sí. bueno, muchas gracias. Ujú. Bueno, si no hay más preguntas, entonces de nuevo agradecerle a doña Senia por su tiempo, No, por estar gracias a aquí. ustedes. Perdón que me pasé Eh, de tiempo, sí. no hay problema. De nuevo, muchas gracias a doña Senia y a todos, y a todos y a todos los demás por venir. Entonces, ahí les estaremos enviando el anuncio de las próximas sesiones más adelante. Sí, Pues muchas eh, gracias. sí, de hecho, creo que estaré en Costa Rica en algún momento, de aquí a diciembre. Todavía los planes son muy complicados ahorita, Mm. pero estaré en contacto si estamos en San José. Perfecto. Bueno, Perfecto, muy bien, ok. Bueno, muy bien. hasta luego. Muchas Hasta Hasta gracias. luego, luego, hasta buenas luego. tardes. Hasta luego, muchas gracias. A usted, doña Senia. Hasta luego. Hasta luego.